Sí, buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente en directo para luego compartir la palabra de Dios en este día martes y también después subirla a YouTube para aquellos que no pueden entrar por este programa y pueden entrar por YouTube, por conectados. Así que es un gozo en este día martes poder encontrarnos y esta mañana tuvimos un Zoom con la comisión de FESEP y realmente estuvimos tratando un tema interesante. Y este tema lo tenemos en el libro de Romanos, el capítulo 12. El apóstol Pablo dice a los romanos: por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tenemos una batalla espiritual en este tiempo y es la batalla de ganar la mente. Las noticias corren como reguero de pólvora. Uno te dice que es bueno el guante, el otro te dice que no es bueno, uno te dice que es bueno el barbijo, uno te dice que estamos llegando al pico, otro dice que falta un mes, 2 meses, 3 meses. Hay un ataque a la mente humana. Y por eso acá el apóstol le dice a los romanos: no se amolden al mundo actual. Lo que el mundo actual quiere lograr es que la palabra de Dios quede de lado, que los creyentes no conozcan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que vence. Entonces, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos amar la palabra de Dios, porque es la que nos da victoria. Si alguien permanece en la vida cristiana, no es porque es un campeón, permanece porque hemos guardado la palabra y le pedimos a Dios que nos ayude a guardarla. Por eso dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Por eso en este tiempo escuchamos comentarios que la Biblia es antigua, que se va a escribir una más moderna, que tenga que ver con las necesidades de estos tiempos. Y Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi preocupación es que los padres puedan enseñar a sus hijos la palabra de Dios con estudio, pero también con testimonio. Por eso que acá el apóstol dice algo: Roma era el centro del mundo conocido. Dice: no se amolden al mundo actual. El enemigo quiere que el creyente ignore la palabra o piense que hay cosas que están sobre la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra, a conocer su palabra. Por eso acá nos dice que así podrán comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en Deuteronomio 6, los primeros 9 versículos nos habla del amor de Dios. Es algo que dice: estos mandamientos y preceptos y normas tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy para que disfrutes de larga vida. Así que cada uno de nosotros, los creyentes,
cada uno de nosotros tenemos que, estos mandamientos, estos principios, enseñarlo a los hijos de nuestros hijos. Si la palabra de Dios es la que nos sostiene, no es un momento de emoción solamente, no es un día de gozo, que gracias a Dios por todos los días de gozo. Es decir, que el camino del Señor es bendito y la palabra es la que nos sostiene, para que dice, cumplan todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. El enemigo lo que quiere es crear una generación que esté desplazada de la palabra de Dios. Lo mismo que hizo en el comienzo, en Génesis. Él dice, ¿con que Dios les dijo todo esto? No, Dios es un egoísta. Dios quiere que ustedes sufran. Dios quiere que ustedes la pasen mal. ¿No es cierto? Bueno, el diablo es mentiroso desde que se conoce en la palabra. Y entonces lo que quiere hacer, como se dice por ahí, crear una Biblia nueva con un idioma actual, lo que quiere hacer es que el cristiano, aún hay cristianos que no conocen la palabra de Dios. Usted le dice Génesis y no lo encuentra. Por eso necesitamos estudiar la palabra, conocerla, que corra por nuestro torrente sanguíneo. Dice, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso. Así que puede anotar Romanos 12, 1 hasta el 7 o por allí. Deuteronomio 6, 1 al 9, nos enseña el amor de Dios. Eso lo tienen que conocer los niños, lo tienen que conocer los jóvenes, tenemos que conocerlo los adultos, tenemos que compartirlo con los ancianos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El enemigo va a tratar de borrar, si puede, una generación, pero la iglesia tiene que enseñar a los niños, tiene que enseñar a los jóvenes que la palabra de Dios va a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La palabra de Dios tiene que correr por nuestro torrente sanguíneo. La palabra de Dios tiene que estar plantada en nuestro corazón, en nuestra vida, y ver aquellas áreas de nuestra vida que necesitan un toque de Dios, ver aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas, cambiadas, sanadas. Por eso dice, llévalas en la frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Las ciudades necesitan al Cristo de la palabra. Y la palabra es la locura de la predicación. La palabra es la que nos sostiene durante tantos años que conocimos al Señor como Señor y Salvador. Pasaron muchas modas, pasaron muchas situaciones, pero la palabra permanece para siempre. Por eso en Filipenses el apóstol Pablo 4, 8 al 9 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo. Hoy el mundo se burla de los principios cristianos, se ríen, dice que somos del período cuaternario, pero no, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y si nosotros nos amoldamos al mundo, nos va a parecer que todo lo injusto, todo lo mentiroso, todo eso va a ser algo de esta generación, que estamos fuera de onda. Pero el cristiano se llama cristiano porque sigue a Cristo. Por eso dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, Filipenses 4, 9, recibido, oído y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Si el mundo quiere trabajar la mente del cristiano, como lo hizo en el Edén el enemigo, él quiere trabajar tu mente, ver la verdad y pensar que es mentira, ver que lo que es blanco se tiene que ver negro, dice el mundo, y lo que es negro se tiene que ver blanco. Pero ¿te imaginas si no encuentra una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en humildad, en unidad, una iglesia en el temor de Dios,
sabiendo y conociendo la palabra de Dios y pidiéndole ayuda a Dios que nos ayude a practicar su palabra, porque solo no vas a poder. Solo sería una arrogancia pensar que lo podés hacer solo. Y necesitamos la guía del Señor, la palabra, los siervos de Dios que Dios ha puesto para algo. Y por eso Jesús, Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, queridos hermanos, la palabra tiene que estar impresa en nuestro corazón. Tiene que saber que eso es lo que se va a cumplir. En el pasado se cumplió, en el presente se cumple y no hay nadie que pueda torcerla, pero sí tenemos que tener cuidado con nuestra mente, que nuestra mente no sea torcida a las cosas que están fuera de la palabra de Dios, a las cosas que nos enseña. Por eso el Señor dio su vida, por eso Él nos dejó esas enseñanzas, porque nos ama. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Es un problema cuando la palabra de Cristo no abunda. Es un problema cuando las preocupaciones abundan. Es un problema cuando el miedo abunda. Es natural tener miedo. Mucha gente tiene miedo hoy. Pero si la palabra de Cristo mora en abundancia, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es el amor de Cristo. Por eso formémonos en el amor de Cristo. No deje que la palabra de Dios pase de largo por tu corazón. No pienses que alguna palabra inspirada por mente humana te puede cambiar la vida. La palabra de Dios es la que te cambia la vida. Y en Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en Oseas nos muestra, por eso amemos la educación de los niños, amemos la educación de los jóvenes, de los mayores, y aún los líderes también. Es decir, que Dios nos ayude a seguir preparándonos en la tarea de Dios, pero también profundizando la palabra. Por eso dice acá en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso yo sé que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos, y Dios pone líderes en la iglesia para que nos cuidemos hasta el día que el Señor venga a guardar celosamente, sanamente, sabiamente la palabra de Dios. Por eso somos un cuerpo donde hay diferentes miembros y la palabra de Dios es la que nos sostiene a todo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo a través de la palabra. Así que no tenemos que movernos de la palabra, no tenemos que movernos de las promesas, porque como dice, estas palabras se las dirás a los hijos de tus hijos, cuando entres de tu casa, cuando salgas. Acuérdese bien, mi hermano, y no me olvide yo, que la batalla está en la mente. La batalla del enemigo quiere hacernos notar que lo que el mundo piensa, lo que las leyes quieren torcer, las cosas de Dios no van a poder, van a torcer a muchas personas. Pero vamos a orar por aquellos que no conocen al Señor, que no saben el poder de la palabra de Dios, el amor que hay en la palabra de Dios, la unción que hay en la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que movernos de la palabra de Dios, no tenemos que movernos de los principios de Cristo, y el Espíritu Santo llenará nuestras vidas. Si no es por un acto así único, una actividad de un campamento, de un retiro, que son muy buenas. Yo recibí el llamado en un campamento de jóvenes para servir al Señor. No estoy diciendo que no es bueno, pero cuando termina el campamento tenemos que seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Tenemos que ver en nuestro interior, ir al lugar secreto, cerrada tu puerta, como escuchaba ayer un mensaje, ora a tu Padre que está en lo secreto. Por eso debo clavar rodillas en la presencia del Señor, decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso en esta noche quería compartir eso.
Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto inteligente, es un culto en el que el Señor derrama de su Espíritu Santo dándonos sabiduría. Y dice acá, no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos dio. Dios te puede dar muchos dones, muchos talentos, mucha gracia, mucho de todo, pero es importante hacerlo con mucha humildad, en el temor de Dios y dar gloria a Dios por todo. Por eso hoy no saludé a los hermanos, porque un hermano me dice, cuando usted menciona saludo a Juancito, a Pablito, me, me distraigo. Así que agradezco a todos los que están compartiendo, pero acuérdese lo que el Señor nos dice. No dejemos de lado la palabra. Todo es importante, los hermosos eventos, todas las cosas que ya con algunos años estamos acostumbrados, no queremos una eventitis. Por eso lo más importante es cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto se recompensará al público. No te amoldes al mundo actual. No digo en formas, en alguna cosa que hay que mejorar, renovar. Eso bendito sea el Señor, y los jóvenes tienen una fuerza hermosa para ayudarnos a mejorar muchas cosas. Pero el centro de la vida cristiana, la palabra de Dios, pueda morar en abundancia en nosotros, porque el pueblo se perdió, porque fue destruido, porque le faltó conocimiento. Y a veces hay hasta un libro que dice, ¿por qué la gente de la iglesia sabe tan poco de la palabra de Dios? Es decir, venimos con pecados, el Señor lo perdona, ahí no termina todo. Jesús le dijo a sus discípulos, asienten en la ciudad de Jerusalén porque esto sigue, para que sean investidos de poder, para que mi palabra pueda llegar a muchas personas. Y por eso vamos a orar en este tiempo como iglesia, que el poder del Espíritu Santo se derrame. Y si no se derrama, vamos a decirle, Señor, ¿por qué no se derrama? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad en mi vida, en la vida del pastor, de los líderes? No mire y le eche la culpa a otro. No murmure, sino que realmente edifique la iglesia. Y seamos llenos de la palabra de Dios, porque dice, more en abundancia. Y en Deuteronomio también dice, la repetirás estando en tu casa, en el camino, cuando salgas, cuando entras. Dios le bendiga en gran manera. Y acuérdese que la palabra de Dios no la puede remover una institución, la palabra de Dios no la puede remover un líder, la palabra de Dios no la puede remover una nación, ni el imperio más poderoso que hay sobre la tierra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Apeguemos a la palabra de Dios. Digámosle, Señor, ayúdame a vivir esa vida que en ti es posible. Dios le bendiga a su vida, a su familia, y vamos a hacer una oración. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, vamos a orar para que esta palabra le pegue un amor grande en su corazón, como pasó con los discípulos. Le dijeron, ya son salvos, pero Pedro me negó, los otros se escondieron, pasaron un montón de cosas. Es necesario que asienten en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y vamos a orar, si todavía no conoces a Cristo, vamos a repetir conmigo esta oración para recibir ese regalo precioso en esta noche. Señor Jesús, te adoro y bendigo tu nombre. En esta noche te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por no haber tenido en cuenta tu palabra, te pido que tu paz llene mi vida. Por eso el paso primero, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en esta noche, Jesús, yo creo que tú resucitaste y vives, y yo te recibo, abro mi corazón, mi vida, y que mi mente, Señor, no esté trabajada por el ambiente que nos rodea, sino esté bendecida por tu presencia y por tu palabra. Te lo pido, Señor,
En el nombre de Jesús, bendice mi familia. Amén. Y nosotros los creyentes también vamos a decir, Señor, que el Espíritu Santo caiga. Hay una batalla hermosa que pelear. Hay una tarea preciosa para levantar la cosecha más grande. Y no es apartándonos de la palabra, sino profundizando esa palabra gloriosa. Dios te bendiga, hermano, y pedí, si no recibiste todavía, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquellos que lo hemos recibido, decirle, Señor, renuévame, renuévame, como cantamos a veces, no quiero ser igual. Renuévame, Señor, renueva a los niños, renueva a los jóvenes, renueva a los líderes. Dios te bendiga con abundante bendición. Paz del Señor.